El año que tú llegas aquí, yo sé que un pacto y el pacto puede ser verdad. Que tú lo digas, tú lo digas. Y ese día dice, ya no se lo digo. Nadie sabe, ni yo sé el pacto. El pacto de la casa de un campo. Y ese día dice, ¿cuánto hay que ser la casa? Oh, Espíritu Santo. ¿Acaso hay algo imposible para ti, Señor? Cuando yo te llamé, dice el Espíritu Santo, llamé a un hombre que su mente no había ganado. Así dice el Espíritu Santo. Porque lograste hacer cosas cuando no me tenías. Ahora se está pasando hasta aquí todo el proceso. Pero si yo me dice tiempo hasta aquí este año no va a finalizar igual que el año pasado. Algo mayor, algo más relajado en varias áreas. Se dice cada pregunta y cada petición que me has hecho, lo ayudas a comenzar a manifestar. En un año de respuesta, no quiera avisarte algo, sino vea respuesta de muchas promesas. Y esta es una de ellas. Esta es una de ellas. Obra a Dios no se le olvida a aquellos que no escatiman para la obra de Dios, como tú hiciste ese año. Porque Él está aquí de los recursos del Señor y que no se lo olvida. Espíritu Santo, tú ya permites que se lo olvidemos. Tú lo levantas como hombre. Tú vas a derramar sobre esa casa. Que me has pedido por tu hermano. Hay algo, hermano. Y el Señor me dice, te digo que es un el enemigo se le quedó meter en familia. Pero el Señor lo va a unir contigo. Lo va a unir tu familia. No me lo pedido con palabras, con el pensamiento. Porque tú has pensado que quisiera volver a ver tu familia esta vez. No logramos. Y eso no puede ser. En esos pensamientos tú lo ves. Y pasó. Una vez saliste como eso de las 2 de la mañana que te despertaste. Algo te hizo salir afuera al patio.
versículo clave de este capítulo, versículo 10, pero vamos a leerlo desde el versículo 1, amén. Dice la palabra en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Dice que Jesús se fue al monte de los Olivos y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas, los fariseos, le trajeron una mujer sorprendida en el adulterio y poniéndole en medio le dijeron: maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Maestro, decían tentándole, decían, ¿por qué? Para poder acusarle, pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se interesó y le dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos al oír esto, acusados por su conciencia, ¿saben por qué? Salían uno a uno, comenzando desde el más viejo hasta lo más postrero, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Interesándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Padre, gracias por tu bendita y preciosa palabra. Dale vida, pon la esencia tuya en cada verbo con tilde que se ha leído, que comienza a dar vida en el corazón y en el alma de tus hijos y de tus hijas. En el maravilloso nombre de Jesús, amén. Y amén. Se puede sentar. ¿Cuántos creen que Dios es muy bueno? Y que Él nos ama? ¿Pudieron entender el domingo, la enseñanza del domingo que Dios nos entregó, correspondiente de entendiendo el amor de Dios? ¿Cuánto le edificó esa enseñanza? ¿Cuántos se sienten amados por Dios? Todo ahora con esta revelación del Señor nos sentimos muy amados por el Señor. Amén. El martes pasado vamos a ministrar en una serie que se llama la diferencia entre el poder y la presencia de Dios, o la presencia y el poder de Dios. Amén. Y la semana pasada hablamos un poco sobre la fe, ¿se recuerdan? La fe de Dios. Amén. Y hoy quiero, en esta misma línea de su presencia y poder hablar hoy, ¿verdad?, sobre esto. Para poder vivir en la presencia y tener su poder, debemos morir a la influencia del pecado. ¿Debemos morir qué? A la influencia del pecado. Nosotros sabemos que Jesús tomó nuestros pecados y vino sobre su vida y específicamente sobre su cuerpo. Amén. Dice que Él tomó el pecado de toda la humanidad, pasado, presente y futuro, y lo tomó sobre Él. Dice que se hizo pecado, mas no era pecador. ¿Mas no era qué? La Biblia dice que Jesús fue tentado en todas las cosas, mas dice la Biblia que Él no pecó. Cuando dice aquí que Él fue tentado en todas las cosas, ¿verdad?, y no pecó, quiero dar a entender algo muy importante. Cuando no había, como Cristo no había pecado en Él, dentro de Él, su espíritu no estaba contaminado. Como estaba nuestro espíritu contaminado por el pecado, de hecho muerto por el pecado, separado de Dios. Entonces Él no era que fue tentado
que estaba como la gana de hacerlo. Fue tentado. El diablo no le importó que él era el Hijo de Dios. Él lo tentó. Mas él no pecó. Porque el Señor enseñaba que el pecado está no solamente el hecho de hacerlo, sino el de desearlo. ¿Sino el de qué? Cuando usted me apunto, busca se hizo agua. ¿Sí me estoy explicando? En Josué no pasó eso. Cristo fue tentado, mas en su interior, dentro de él, no estaba el deseo, el anhelo de hacerlo, no. Él tuvo que ser probado en todo. La Biblia dice que él fue probado en todo. Mas él no pecó. Porque el hecho de que nosotros no cometamos el pecado en sí con las manos, pero el hecho de ya dentro de nosotros desearlo, la Biblia dice que concupiscencia ya está el pecado. Ya pecado. Jesús dice que si tú ves una mujer para codiciarla, que no es tu esposa, ya pecaste. Si ves un hombre para codiciarlo y desearlo, ya pecaste. La Biblia dice, o el mandamiento dice, no robes. ¿Sí o no? Y quizás tú no robas, pero te cuesta dar. Eres tacaño, ¿verdad? ¿Sí o no? Cuando Dios te pide, haz esto, oh, es cosa mía. Si el Dios que es dueño de todas las cosas dice, entrégame esto, y tú dices no, no te robas de más. ¿Sí o no? Entonces, ciertamente el Señor fue tentado en todo, mas él no pecó. Porque el espíritu de él no estaba contaminado con el pecado. Cuando él, dice la Biblia, que él tomó nuestro pecado y vino sobre su cuerpo. ¿Vino sobre qué? Quisiera que fuera la primera de Pedro, creo que. No se olvide mi lente. 2.24, primera de Pedro 2.24. Alguien que lo lea rapidito. Primera de Pedro 2.24. ¿Quién llevó? Y él llevó como de tropete. ¿Quién llevó el mismo nuestro pecado en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanados? Ok. Él llevó vuestro pecado ¿en dónde? En el madero. En su cuerpo. Y la llevó al madero. ¿Lo llevó en dónde? En su cuerpo, lo llevó al madero, no lo llevó en su espíritu. ¿No qué? En su espíritu no vino el pecado. No entró al cuerpo. ¿Y lo llevó? Al madero. ¿Se me entiende? ¿Lo llevó a dónde? Al madero. Al madero. Quiero leer una introducción aquí. Quiero llevarlo a entender algo de eso. Jesús tomó nuestro pecado en su cuerpo, mas no estuvo bajo la influencia del pecado. Porque en Jesús no había pecado. Ahora, aquí es importante que sepamos cuál es la influencia del pecado. ¿Cuál es qué? La influencia del pecado. Hay dos cosas que me hablan a mí, cuál es la influencia del pecado. Jesús vino, el pecado lo tomó sobre tu pecado, el pecado sobre él, para llevarlo al madero. No sé si se acuerda la ilustración del día domingo, ¿verdad? O se la vuelvo a hacer. Los que no vinieron. Venga. Necesito a alguien más. Venga, Ruth.
Póngase aquí, frente a mí. Él es sacerdote. Ella es el cordero. Yo soy el pecador, ¿verdad? Anteriormente, en la antigüedad, el pecador traía el cordero al sacerdote. No me ve a mí, tiene que ver el cordero. El sacerdote ve el cordero. Yo soy el pecador. El sacerdote cuando trae el cordero, ¿qué tiene que hacer? Mirar para ver qué. Para ver si el cordero estaba bien. Lo reviso. En una vuelta. No la toques, no lo reviso. Cuidado. Está bueno. Ok, como el... Agáchese. Deja la frente. No, así no, así. Así, el cordero está bueno. ¿Qué hacía el pecador? El pecador, cuando el sacerdote decía que el cordero está bueno, colocaba las dos manos para transferirle su pecado al cordero. Ok, el sacerdote daba el cuchillo, él hacía, mataba al cordero, ¿verdad? El pecado quedaba sobre el cordero y del cordero venía su justicia hacia mí, la justicia del cordero. Eso fue lo que hizo Cristo. Amén. El pecado de toda la humanidad vino sobre él. Por eso es que muchas voces, ¿cuántas? Decían crucifíquenlo. ¿Se acuerdan? Y entre esas voces estamos usted y yo en toda la humanidad. Crucifíquenlo. Usted y yo lo latigamos, hicimos todo. Ok, para que la justicia de él viniera sobre mí, sobre toda la humanidad. ¿Me está entendiendo? Prepárase. Aplauda a Dios por eso. Por lo que Cristo hizo. ¿Por qué? El pecado vino sobre el cordero y la justicia del cordero sobre nosotros. La Biblia dice que nosotros somos justificados, ¿por qué? Por la fe. Y tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, el Cordero de Dios. O sea, sobre él vino el pecado de toda la humanidad, ¿verdad que sí? Y de él vino para nuestra vida su justicia. Nos justificó ante Dios. Yo le dije que la ley, y se lo dije el domingo, la ley no justifica al hombre. La ley revela el pecado y trajo condenación. Ahora, en Cristo vino sobre él vino toda la condenación, para que nosotros no tengamos condenación. Amén. Pero hay una influencia del pecado que nosotros tenemos que ser libres de esa influencia del pecado. Porque Cristo ya lo hizo libre, pero por falta de conocimiento todavía afecta a muchos. ¿Todavía qué? ¿Todavía qué? Ahora, ¿cuál es la influencia del pecado? ¿La quiere conocer? No lo veo así como expectativa. Lo escuché hablando en lengua, ahora no. Ok. La influencia del pecado es la condenación y el castigo. ¿En la qué? La condenación y el castigo. Cristo llevó nuestros pecados en su cuerpo, pero su espíritu no estaba contaminado. ¿Con qué no estaba contaminado? ¿Con cuál pecado? Con la influencia. ¿Con qué? ¿Por qué? Porque no se sentía condenado por dentro. Es por eso que él se entregó para que en él se consumiera, ¿verdad? O muriera la condenación y la culpabilidad. ¿Muriera qué? La condenación y la culpabilidad. Sobre su cuerpo vino el juicio, ¿verdad? Por causa del pecado y mandó. Pero en su espíritu no estaba en él la influencia del pecado. ¿Cuál es la influencia del pecado? La condenación, la culpa. ¿La qué? Él no sentía ni condenación ni culpa dentro. ¿Por qué razón? Porque él sabía que el Padre lo amaba y en él no estaba ese pecado.
¿Verdad que sí? No estaba que pecado, condenación y culpa. A pesar que él había sido condenado por causa de tu pecado y mi pecado. Sobre su cuerpo vino el juicio, sobre su cuerpo vino la paga, que era la muerte, mas en su espíritu no se contaminó ¿con qué? Con la culpabilidad, con la condenación. No sé si entienden. Ok, ¿cuál entonces la influencia del pecado que pueda afectarte o afectarnos? Es la condenación, la culpabilidad. ¿La qué? Y te tengo una noticia. ¿Por qué la condenación y la culpabilidad no afectó por dentro en Cristo? Porque dentro de Él, dentro estaba el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios mató la condenación y la culpabilidad. Ok. Vámonos al capítulo que leímos. Amén. ¿A qué? Al capítulo. Dice que la mujer fue encontrada en el pleno acto del adulterio. Su esposo, que era el que tenía que la llevó a los fariseos, a los jueces y todo, él podía haberla apedreado delante de ellos. Mas ellos, dice la Biblia, que para ellos, para tentar a Jesús. ¿Para qué? Se la llevaron a él y le dijeron algo que ya Cristo sabía, que Moisés había mandado que esta mujer había que apedrearla. Y el Señor le dice una palabra. ¿Qué le dijo el Señor? El que esté libre de pecado, lance la primera piedra. Y ellos se sintieron confrontados en su conciencia. ¿Se sintieron qué? Confrontados en la conciencia. Y dice que uno a uno se fue yendo. ¿Se fue qué? Yendo. Y el Señor le dice, bueno, ¿dónde están los condenados? Se fueron. Y digo, ninguno te condenó. ¿Es que digo? No digo, ninguno te tiró la piedra. ¿Es que no digo, ninguno te tiró la piedra? Ninguno te condenó. Y él dijo, todos los que te condenaron, todos eran pecadores. ¿Pero es qué? Pecado. Mas el que no es pecador, que soy yo, tampoco. El que no es pecador, que soy yo, tampoco te qué. Y entonces le digo, vete y no peques más. Miren lo que hace el amor y la gracia de Dios. Cuando el mensaje mío o el mensaje de uno o de la iglesia es de condenación, de legalismo, dice, ¿cómo dice primero? No peques más, para que no te vengan cosas peores. ¿Sí o no? Mas el Señor no dijo eso. El Señor dijo, ¿dónde están los que te condenaban? Se fueron. Y yo tampoco. ¿Por qué no digo peque y no peques más? Porque si no vas a estar condenado. ¿Es que no digo así? Digo, ya la condenación no está. O sea que el asunto está en la influencia del pecado, que es la condenación, que es la culpabilidad. Él dijo, yo te quito la culpabilidad. Pero en el original no dice, vete y no peques más. En el original dice, ya no vas a pecar más. Porque la única razón que te va a llevar a pecar a más es que te sientas condenada. Es que la condenación esté en tu espíritu. Porque una gente sigue pecando mientras se sienta culpable. Pero cuando se te ha quitado la culpa, no vas a volver a pecar. Ahora, pastor, ¿por qué dice y no peques más? Ahora le traigo otro rema. ¿Quién no lo quiere? ¿Sabe qué fue lo que el Señor le dijo a la mujer? ¿Sabe qué fue lo que le dijo exactamente ahí? Él dijo, vete y no peques más, o no vas a volver a pecar. Él le dijo fue esto: como ya la condenación no está en ti, vete y no sigas pensando que estás condenada. Porque tú piensas, cuando tú piensas que tú estás condenada.
condenarla, No la condenó. que no tenía pecado, no la condenó, menos nosotros. Ahora tengo una noticia. La palabra dice que cuando en la Biblia se habla de una mujer y no tiene nombre, está hablando de la iglesia. Y la iglesia no son estas cuatro paredes, la iglesia eres tú. Vete tú ahí. Diciéndote al Señor, ¿dónde están los que te condenan? Los demonios que te condenan. Ni yo tampoco. Vete y no sigas pecando pensando que estás condenada, que estás culpable. Santo eres. Porque dice la palabra de Dios que en Cristo Jesús el pecado murió y fue sepultado. Murió en su cuerpo, y cuando vino la culpabilidad que era entrar a su espíritu, no pudo entrar, la mató el Espíritu Santo. Entonces dice la Biblia que todo aquel que esté dentro en Cristo Jesús, no hay condenación en él. Las cosas viejas pasaron, aquí son estas nuevas. ¿Cómo? Cuando todavía la influencia del pecado está dentro de ti y tú te sientes, aunque sabes que Cristo te perdonó, que tú me perdonaste, pero dentro de ti todavía hay culpabilidad, ¿verdad? Te sientes condenado, juzgado, señalado. Entonces la luz de Cristo no te ha brillado, iluminado. Pero entendemos que el pueblo perece por falta de él. Pero en esta revelación de esta noche, yo te quiero decir algo. Hoy Dios está cortando en tu alma la influencia del pecado. El apóstol Pablo dijo en Romanos capítulo 7: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo del pecado? Lo que yo no quiero hacer, esto termino haciendo. Estaba hablando del ser humano todavía sin revelación de la liberación del pecado, que vino a través de Cristo. ¿Que vino qué? A través de Cristo. Satanás es el experto en acusar, señalar, martillar de la mente, acusar y hacerte pensar que todo lo que Cristo hizo fue malo. Pero no es así. ¿Ok? Cuando en ti ya hay revelación de que Cristo quitó la condenación, la culpabilidad del pecado, tú tienes toda la autoridad de decir: Satanás, pártate. Estoy justificado por Dios. Amén. Cristo a mí me libró de la influencia del pecado, de la culpabilidad. Ya nada me va a decir, no me siento culpable. Él libró nuevo. ¿Dónde están los que te condenaban? Yo tampoco te condeno. Vete. No vete. Vete y no sigas pensando que estás condenado. No peques más, tiene dos cosas. Una de no seguir pensando que estás condenada, y la otra no seguir practicando el pecado. Pero claro, mientras tú sigas pensando que estás condenada, vas a seguir practicando el pecado. Pero cuando eres libre de la condenación, tú sientes dentro de ti que no te sientes juzgado. Una persona que anda, hermano, pensamiento de condenación. ¿No ves tu mío así? Es una presa, un esclavo fácil del Satanás, del pecado. Y lo va a llevar el enemigo siempre a trainerismo,
a transgredir, a pecar y a pecar. ¿Sí? Va a llevar a eso. Más cuando en tu ser, Dios te revela y te hace saber de que ya el Señor te perdonó y que Él no te condenó. Pastor, ¿dónde está esa palabra de que el Señor no nos condenó? Romanos 8:1. ¿Cómo dice Romanos 8:1? Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que andan conforme a la carne, Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ok. Ahora pues, dice la palabra. ¿Ahora qué? Ahora pues. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo, dentro de Cristo. Porque no andan ni andarán conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque andar conforme a la carne es muerte, pero andar conforme al Espíritu es vida. Y paz para con Dios. Amén. Para yo poder andar en la presencia de Dios y disfrutar de su poder, yo no puedo tener condenación en mi alma, ni en mi espíritu. No puedo estar influenciado por el pecado en mi alma. Pastor, hay gente así en el cristianismo, sí. Que hoy botan 4 mocos aquí, pero cuando salen de aquí para allá, van escondiendo su pecado. Se siente culpable. Y ya Cristo hace rato Amén. que lavó tu culpabilidad. Amén. Todo lo limpió, lo lavó, lo arrancó. Venció, Cristo venció la culpabilidad. Sobre él vino todo. Dijo, el consumado es. Eso consumió toda la ira de Dios. Por eso es que Dios dijo, Él es Hijo amado. O yo me complazo. Y cuando el Hijo amado de Dios mora en ti, Dios se complace de que esté en ti. Amén. Lo que pasa es que nosotros estamos viendo a un Dios condenador. Les tengo una noticia. Dios en este tiempo de gracia, Dios está feliz. Amén. Aleluya. Usted no escucha una canción que dice Dios es, una canción en un salmo que dice Dios es aire. ¿Dios es qué? ¿Dios es qué? Dios está feliz que tú estás aquí, escuchando esta palabra. ¿Escuchando qué? Él está feliz con eso, porque hoy tú estás siendo libre de la condenación. Hoy dentro de tu corazón se está rompiendo una cadena, una atadura, una ligadura que te tenías pensando, soy culpable, soy culpable, soy culpable. La Biblia dice, amados hermanos jóvenes, que aunque tu pecado haya sido rojo como el carmesí, el Señor lo emblanqueció como blanca lana. ¿Qué dice el Señor? Él lo emblanqueció que, fíjese como le digo a la mujer, ¿dónde está lo que te condena? Bueno, no te condenamos. Yo tampoco. ¿Qué? Antes de Cristo morir en la cruz, Satanás estaba delante de Dios, ¿no sabes? Cuando Cristo murió y resucitó, Él le dijo a la iglesia, yo vi caer al diablo como un rayo del cielo. Amén. Y ya Satanás no tiene autoridad para estar en paz y acusando. Amén. Gloria, aleluya. Amén. Santo eres Dios. Jesús venció. Dice que Él quitó el acta que nos condenaba. Amén. ¿Ves? Amén.
Escrito el acta que te condenaba, que no condenaba. Es ilegal que una persona te venga a condenar, a menos que te haya hecho algo tan malo. Llegar a la puerta. Pero en este momento, si tú sabes que tú andas caminando bien con Dios, vas a saber que el enemigo va a querer acusarte para hacerte sentir mal. Pero dentro de ti tú debes sentirte regocijado, Señor. Amén. Tú me amas, tú me perdonaste. Gracias. Amén, Señor. Recuerda lo que el Señor nos decía el domingo. No es tu amor por Dios, es el amor por Dios. Te lo repito. No es tu amor por Dios, no es nuestro amor por Dios, es el amor de Dios por nosotros. No es lo que tú hiciste, es lo que Cristo hizo. Amén. Ah, la ley dice, amarás a Dios con toda tu mente, con toda tu fuerza y todo tu corazón. La gracia dice, yo te amo con toda mi mente, con toda mi fuerza y mi corazón, dice Dios. Pero el enfoque no tiene que estar en que tú ames a Dios. El enfoque está en que Dios te ama a ti. El Señor, para poner a prueba al hombre, para hacerle saber que el hombre por su fuerza no lo puede amar como tiene que amarle, ni cumplir lo que tiene que cumplirle. El Señor dice, tienes que amarme con toda tu mente y toda tu fuerza. Dentro de Dios dice que yo sé que no lo va a poder hacer. Y lo voy a poner toda la ley para condenar el pecado. Quiero que se busque Romanos 5. Romanos capítulo 5, versículo 20. Romanos 5, 20. ¿Cómo dice? Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. La ley se introdujo para que el pecado, Abundase. ¿para qué? Abundase. El pecado Abundase. fue como la leuda que hizo que el pecado saliera a la luz. Por eso dice que la ley en cierta parte dice que no era mala, era buena. Eso para que el pecado saliera, abundase, brotara, para poder condenar el pecado, la culpa. ¿Verdad que sí? En el libro de Deuteronomio, cuando habla de la maldición, en el capítulo 27, yo se lo dije el domingo, pero se lo tengo que revelar hoy otra vez, de que en las maldiciones decía, maldito será en esto y en esto, y después lo dice, decían amén. La palabra amén, ahí es la palabra amán, en hebreo, y la palabra amén es la palabra así sea. La palabra amán dice, ¿verdad? En él, y en él habla de Cristo, de Jesús. O sea que la palabra amén es decir Jesús. ¿Ok? Che. En las maldiciones que se iban repitiendo ahí, maldito será en esto, maldito la fruta de tu vientre, decía en él, amén. Aunque estaba una condenación, ¿verdad? De la ley por el pecado. Pero ya Dios de antemano, en el mismo mandamiento, estaba diciendo sobre quién era que iba a venir toda esa maldición para que pudiera pagarla. ¿Era el quién? El Cristo. O sea, el Cristo vino y él pagó por eso. Ok, el pecado vino para, dice que se introdujo para que la gracia, para que el pecado abundara. Como un virus, eso lo dije estos días, como una contaminación, mala gracia sobre, trayendo el antídoto, ¿okay? Para parar la mortandad. Amén. Gracias, Señor. Su amor para parar la mortandad. O sea, el evangelio, el poder vino para pagar la mortandad que había. ¿Y cuál era el motor que movía a uno a pecar?
qué? A Cristo quitó esa culpabilidad de usted. No se sienta culpable ya. O sea, ya no te sientas culpable porque nadie te condenó. Vete. No sigas sintiéndote culpable para que no siga pecando. Porque lo que nos lleva a nosotros a decaer y a decaer es la condenación, la culpabilidad. ¿Qué fue lo que hizo que Judas no se arrepintiera, sino que se arrepintiera? Culpabilidad. Pedro, aunque había pecado, ¿verdad? Aunque Pedro había pecado, había cometido pecado fuerte, aún más que Judas. En Pedro no lo inundó la culpabilidad. Porque el Señor le dio una respuesta de gracia y de favor a él. Pero Pedro le vas a negar. Pero yo oraré por ti. Amén. ¿Verdad que sí? Él hasta maldijo cuando lo negó. Y estaba apartado por allá en el agua. Pero con todo eso, el Señor, ¿verdad? Que calmó las aguas y aplacó todo, lo llamó y le hizo la pregunta: Pedro, ¿tú me amas? Y Pedro que dijo: te fileo, Pedro, ¿tú me amas? Y las dos veces le dijo: apacienta mi cordero, apacienta mi cordero. Las 3 veces que le pregunté a Pedro, le digo: yo te quiero, le digo: yo te amo. Porque anteriormente decía: Señor, yo te voy a amar, yo no te voy a dejar. Y terminó. Yo le dije el domingo que el discípulo amado era Juan, que no que no se choneaba por, para decirse lo más criollo, porque él amara a Dios, sino que se choneaba porque Dios le amaba a él. En él estaba funcionando la gracia, en Pedro la ley. Porque la ley es que yo amo a Dios y en la gracia Dios me ama. El discípulo amado duró hasta lo último, tanto así que el Señor le dijo: atiende a tu mamá, a mi mamá. Pero Pedro andaba por allá descarriado, él estaba por allá escondido. Y aun con todo eso, el Señor que le dijo a él que él era el que iba a encargarse de la iglesia, el Señor mismo cumplió su obra en Pedro. ¿Por qué? Porque el Pedro, a pesar de todo lo que pasó, no guardó en él condenación. Culpabilidad. Para resumir acá, el asunto aquí, hermano, es que usted crea que de verdad el Señor no lo condena. Dice: ninguna condenación hay. Ninguna. Lo que estamos en Cristo. ¿Lo qué? Lo que estamos en Cristo. Entonces, ¿cuál es la influencia del pecado? La culpabilidad, la condenación, el castigo. Porque que siente condenado siente que le van a castigar. Estoy castigado. ¿Hicieron? Sí. ¿Siente qué? Que está castigado. Que eres culpable. Me merezco. Claro, sabemos que nosotros no merecemos nada, pero ya Cristo lo pagó. Porque al sentirse así, es usted negar lo que Cristo hizo. Pero ya usted no se siente así, y sintiéndose usted justificado por la fe en Cristo, usted está honrando el sacrificio de Cristo. O estamos honrando lo que Cristo hizo por nosotros. Y yo lo que espero de nosotros es esa honra. Que honremos a Él así, no sintiéndolo más pecado. Dicen que entre todas las mujeres que servían al Señor, una de ellas fue Sandra. ¿Por qué no servía? ¿Ah? ¿Porque veía que era obligado o porque había gratitud? Agradecida. ¿Cómo? Agradecida. Yo creo que poder impartir a usted este conocimiento tiene que llevarlo a usted a servirle a Dios por gratitud. Amén. Sin escatimar tiempo, momento, espacio. Porque yo le decía el domingo
que el amor de Dios sobre nosotros ¿cómo le digo? Para que haya una evidencia de que ese amor está en nosotros, el amor de Dios, es poder servir al prójimo. Juan enseñaba del amor de Dios en la humanidad, ¿verdad? Y del amor de uno hacia el prójimo. ¿Sí o no? Y el amor de uno hacia el prójimo es servirle al prójimo. ¿Verdad que sí? Hermano, el hecho de que usted venga y arregle la silla, usted está pensando, estoy sirviendo porque se van a sentar los santos de Dios. Yo trabajé mucho tiempo, hermano, en la iglesia madre, cuando estaba en el casa sindical. Me tocaba lavar baño, me tocaba limpiar el piso, me tocaba hacer muchas cosas. Y un momento por falta de revelación, como estábamos en un teatro, las butacas se levantaban y se bajaban. Yo venía y echaba la basura por debajo de la butaca y bajaba la butaca. Limpiaba, como decía mi mamá, por donde pasa la reina. Ok. Y entonces ya el apóstol llegaba como a las 2 de la tarde. Y eran como las 2:30. Yo dije, ya yo terminé y me senté. Y cerré los ojos, relajé. Gracias, Señor. Y de repente el Espíritu viene. Y el Espíritu Santo me dice, limpia bien, porque aquí se sientan mis santos. Mano, tuve que empezar 600 butacas a sacar sus basuras de oro. Tenía una a una. La saco lento, limpia rápido. No me quedas eso, nada más. Dije limpiecito, limpié. Boté la basura. Cosa que no había hecho el apóstol. Llegó y lo primero que hizo es verdad le digo delante de mí. Ese testimonio yo lo he dicho. ¿Verdad que sí? Lo primero que hizo fue revisar por debajo de otras cosas que no había hecho. Bien, se fue para los manos, lo guié. Está bien. ¿Y sabes lo que me dijo? Recuerde que aquí se sientan los santos. ¿A quién se lo hace usted? ¿Al hombre o a Dios? A Dios. De servir al Señor. Va a ser para Dios. Con gratitud, por agradecimiento. Usted es especial, yo soy especial para el Señor. Especial para Dios. Somos los amados del Señor. Usted tiene que sentirse amado. Él nos libró de toda condenación. Nos hizo libre. Ya usted no debe estar influencia del pecado. Es la condenación. Ese es el único motor que nos lleva a nosotros a pecar, a pecar y a pecar. Cuando usted ve mi vida o la vida de uno que mantiene una vida, ¿verdad?, guardada para Dios, es porque en mi corazón no hay condenación. Y si pecare cometiera alguna falta por omisión, no por mala intención, por omisión, porque estamos en un cuerpo que todavía, ¿verdad?, dice mi abogado, tenemos para cumplir. O sea, el solo hecho de que el Espíritu Santo me lleve a mí y dice, Señor, perdóname porque fallé. El Señor viene y dice que nuestro pecado de omisión, donde está escrito, siempre va a ser contra el prójimo. Que le fallamos a un hermano, que le hablamos mal, la persona se ofendió. Ni siquiera por intención, sino que se ofendió. Yo muchas veces que estoy predicando, a muchos de ustedes me han ofendido. Pero a ustedes le ha tocado a otros, se lo perdonaron. El pastor me dio duro, dice. El Señor, que tú no habla con ellos, a veces sabe que eres tú. Cuando está por allá, Dios le habla por otra persona. No, ya no fue el pastor, fue el Señor. Pero muchas veces
veces nosotros vamos a pecar contra alguien, contra el prójimo. Entonces, es ahí donde tenemos que nosotros ponernos de a cuenta con el papá, con la mamá, con el hermano, con el tío, con el primo, con el familiar, que ofendimos. Ese es nuestro pecado muchas veces, que afectamos a otros sin querer, queriendo. Y tenemos que nosotros ir y se dar cuenta con el adversario, ven y pide perdón. Hermano, usted no se imagina cuántas veces uno peca mandando mensajes. Porque nos comemos los comas, los tildes, y cuando usted se come los comas y el tilde, usted le está diciendo a la gente, le está diciendo algo y empieza que lo está insultando. No, que tú me dijiste, no te escribas porque tú me dijiste esto, y cuando te lo dije, un mensaje. No, esa no fue mi intención. Entonces, ¿cuántas personas tienen una yuca con usted por mandar usted un mensaje que no le puso exclamación, que no le puso interrogación, que no le puso ninguna, se comió toda la tilde y las comas? Así, pero usted pensó, ¿me está entendiendo? ¿Ah? No, el culpable que escribió. Porque no fue su intención, pero escribió mal. O sea, se comió la coma, se comió el tilde, la exclamación, la interrogación. Todo se lo comió. Comelón. Y cuando la gente ve el mensaje, pues, me está insultando. ¿No le ha pasado así? ¿Verdad que sí? Entonces, no, pero eso no, usted se lo ha hecho a él. Y ella se sintió ofendido. ¿Qué le pasó así? Y entonces, ¿qué te le dice? Mamá, ¿por qué me faltó? Me faltó ponerle la exclamación. No le quede a uno. O cuando le pone no, yo sé que quiero te insultando. Eso es mejor, digo, no, hermano, es mejor que usted llame a la persona. Pero igualito esa persona se quedó ofendida, tiene que arreglar tu asunto con ella. Entonces es un pecado de omisión, no es un pecado de mala intención. Entonces, no, el pecado aquí es que va a tener que echarse una clasecita de castellano, de literatura. ¿Sí o no? Estudiarse la Biblia y estudiarse respetando la interrogación, respetando cada cosa, ¿me está entendiendo? Y en vez de mandar mensajes así, mándelo de voz, un audio. Pero depende de la actitud. ¿Ah? Depende de la Claro, como se lo está diciendo. La forma de cómo lo dice. Porque a veces pecamos en el hablar. No le intento, eso fue mi intención, pero hablamos. Yo hago así. Entonces la gente nos corrige. Y muchas veces pecamos a eso. Entonces, no es mi intención. No la razón. Pero tenemos que aclararlo, porque pecamos de hacer que nuestro hermano se tropiece. A omisión. Y tenemos que nosotros pedir perdón, perdóname, no es mi intención. Arreglar el asunto con la persona. Porque esa persona ha agarrado una yuca y te trata, pero por dentro tiene una yuca. Te abraza, te da un beso, pero tiene una guardada. Espere nada más que se lo vuelva a hacer. ¿Tú sabes que me le dejo una? ¿Te acuerdas el día que mandé mensaje? Que me dijiste esto, viste aquello, ¿dónde? ¿Cuándo? Dios le está hablando. ¿Por qué razón? Ese se llama pecado de omisión, o sea, no se te informar, esas cosas. Entonces la gente se llena de pecado porque hicimos que la persona se llenara de resentimiento, falta de perdón por ti. Además, hiciste que esa persona se convirtiera en un tremendo actor, una actriz. Porque te abraza, te la besa por dentro. Mensaje. La Biblia dice hipócrita, pero la palabra hipócrita en el griego es la palabra actor, actriz. Porque ¿saben cómo disimular la yuca? La tienen gordita, hasta la plaza, ¿ves? Pero ahí está la yuca, ¿sabes? Y lo tengo guardado. Nadie me toca el celular, porque se me aburre este mensaje. No tengo ya se lo tengo y lo guardo. Ahí lo tiene preparado. Nada más espera el día que me la vuelva a hacer. Entonces le vuelve a mandar otro mensaje otra vez. Ah, pero cuando lo ve y la ve, abrazo y beso. Se graduó de actriz.
No lo voy a insultar, no le dice se graduó de hipócrita, no se graduó de actriz. Porque en el griego la palabra hipócrita es actor, actriz. Una actriz, un actor. En el griego dice la palabra hipócrita. Tiene la palabra hipócrita, que es la palabra actor, actriz. Máscara. Exactamente dice máscara. Pone una máscara. Usted quiere convertir a alguien en actriz. Miren, se guarda una yuca. Se te va a besar, te va a hacer comida, por eso le caiga mal. Y muchas veces nosotros como cristianos cometemos fallas, errores. Como no nos dice nada, no revisamos los mensajes, cómo lo enviaron de bien. Porque hacemos una cosa y ¡chuan! La lanzamos de una vez. Por favor, a ver si está bien, la redacté bien. No lo estoy ofendiendo, si lo estoy ofendiendo. Yo digo aquí, paro aquí. O mande mejor un mensaje de voz. Si usted no sabe escribir bien, hable. ¿Sí? Triste o tengo. ¿Por qué? ¿Qué hiciste? En el trabajo. ¿Qué? Hubo una pelea, no sé, Porque él dice que yo dañé un motor de un carro. Entonces a nosotros por castigo nos mandan por un municipio que se llama la escuelita. Ajá. Entonces el jefe mío llegó y me mandó una vez, mira, el lunes para la escuelita. ¿Tú sabes quién va a ir para la escuelita, verdad? Sí sabes bien quién va a ir. Entonces se ofendió. Por mensaje, no mandó por mensaje. Pero no fuera dicho nada, no fuera yo a hablar con él. O sea, hay una ofensa, tenés que pedirle perdón. Perdóname, no fue mi intención. Porque ahí está la cosa. ¿Tú sabes quién va a ir para la escuela? Que puede salvar al compañero. Pero es peor si te regalan. No, pero tiene que arreglar ese asunto, pero pidiendo perdón. Claro, no mande más mensajes porque si no se... Claro, que mi hermano, hay que cuidarse de eso. Porque ahí donde está ahorita se está creando muchas cosas, ¿verdad? Y aún nosotros cristianos también muchas veces nos enviamos mensajes y muchas veces ofendemos. Porque no estamos haciendo bien el mensaje. Hizo pecado de omisión, no de mala intención, de omisión. ¿Verdad? Que por error y cosas, estas cosas, pero igualmente tenemos que nosotros corregir. Amén. Ya no es por condenación, sino cometemos esa falla. Pecado ya de que tú le hagas con toda la mala intención es porque tu corazón se llenó de concupiscencia y deseaste hacerlo. Lo hiciste con toda la mala intención. Entonces Dios dice, ahora Dios dijo que se haya en ti maldad. Sabiendo que ya Dios te libró de condenación, tú mismo buscaste otra vez, te llenaste de condenación para hacer algo malo. Tú abriste puertas. Nosotros tenemos la facultad de abrir puertas para lo bueno o para lo malo. Para ello tenemos que cuidar. Amén. ¿Qué pasa con esto? Que cuando nosotros nos guardamos de eso y nosotros mantenemos una vida libre de condenación, la presencia de Dios estará con nosotros. Su poder estará con nosotros. Esa es la parte de la palabra. Su poder y su presencia estará con nosotros todos los días hasta el fin. Y el respaldo de Dios estará en nuestra vida. Amén. Amén. Entonces, resumo esto en esto. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Bueno, aplauda a Cristo. Levanta sus manitos ahí, te damos gracias. Porque tú hiciste libre de toda condenación, culpabilidad y de todo juicio. De todo juicio. Gracias porque tú sigues siendo tan bueno por esta palabra de esta noche. Señor, que trae libertad en nuestro interior. Gracias, Señor, de esta enseñanza, la dejaste en la palabra, que ninguna condenación hay para nosotros. Que tú ya nos hiciste libre de toda culpabilidad y de toda condenación. Hay libertad en ti, Señor, y caminamos bajo la libertad en Cristo Jesús. Te amamos, te adoramos, te bendecimos y te glorificamos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Todo el que esta noche quiere traer un pacto con la palabra, levante su semilla al cielo, véngase de medio ahí en la fila de
bendición, quiero bendecir sus manos con la bendición sacerdotal.